Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, miércoles 29 de junio del 2022, 28 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Y estamos con ustedes en esta mañana compartiendo las principales informaciones del ámbito nacional e internacional. Que les cuento que salí rápido y se me quedó el saco y dije, pero ven acá, yo voy a buscar visa, déjame, no voy a devolver. Miren, ayer, como se había mencionado, vamos a entrar a algunos detalles, conoceremos posteriormente. Se conoció en Estados Unidos, en el Congreso, la audiencia esa que se concertó rápidamente y las informaciones que salieron ahí fueron horrorosas del comportamiento del presidente Trump aquel 6 de enero, que se preparó el golpe de Estado para evitar el traspaso de mando, para que el presidente Mike Pence no certificara los votos que le llegaron de los estados de la Unión. Se le dijo el Servicio de Seguridad y el Homeland Security, el FBI, que habían personas con hasta rifle AR-15 y pistolas Glock, gente armada y todo, y se le estaba cacheando con los detectores de metales para que fueran a entrar y dijo que no, que había muy poca gente, que lo dejaran entrar a toda su gente, que total no era él que lo iban a agredir. Oigan, ¿por dónde va la cosa? Cuando les dio el discurso, sabiendo que estaban armados y los mandó a que fueran al Capitolio, el equipo de seguridad le dijo, presidente, nosotros no podemos ir para allá, y ordenaron que se retornaran al ala oeste de la Casa Blanca. Y según reporta la persona que estuvo ahí en el día de ayer, Cassidy Hutchinson, que era la ayudante, asistente de Mark Meadows, el Chief of Staff, la mano derecha, la segunda persona luego del presidente y el vicepresidente, ¿no? que va en la Casa Blanca, el jefe, operativo, operacional, administrativo, en todo sentido. Esa señorita dio declaraciones de cosas que sucedieron en lo interno. Dicen que se enteró de que cuando él dijo que fueran para el Capitolio con la masa, con las turbas esas que fueron, que se metieron al Capitolio, él le agarró el guía al chofer, no, porque iba para la Casa Blanca para que cogiera para el Capitolio. O sea, a lo mejor irían por Pennsylvania Avenue. Y hasta que quiso ahorcar a uno de los que iba con él, de los seguridad en el vehículo. Una cosa de locos. También señalaba que cuando el fiscal general, William Barr, le dijo que no había encontrado ninguna evidencia de fraude ni nada de eso que se estaba diciendo, que decía Giuliani, que decía él mismo, y que habían estructurado su paquete, el tipo agarró y atrayó hasta el almuerzo en el dining room, ¿no? En el sala de almuerzo, qué sé yo, como yo le llame, sí, en el comedor de la Casa Blanca, donde come el presidente con sus ejecutivos cuando quiere. Y que ya entró y estaban los platos tirados y el valet recogiendo, el ayudante, el mesero, el camarero. O sea, cosas horripilantes las que se saben de lo que le advirtieron, hasta de las cosas que tenía que decir, que no incitara a eso. Entonces el hombre pues está así de que sea por conspiración, por sedición, por intento de obstrucción de la justicia, se presentó. Por eso ni siquiera dijeron hasta el último momento quién era la testigo que iba a la audiencia, porque se ha estado intimidando a los testigos. Igualito que aquí, en el caso de Jean Alain, que yo señalaba, pero eso es la omerta como la mafia. La omerta es una ley no escrita entre los mafiosos que si tú hablas, pues te eliminan, ¿no? Ya tú sabes, tú no lo has visto en las películas. Decía un comentarista, yo lo había mencionado acá, digo, que eso que se presentó ayer, textos, porque el comité ese de investigación tiene todas esas informaciones y las ha ido dando a conocer a la opinión pública, y presentaron un par de textos, de mensajes que les enviaban a personas de las que habían sido interrogadas, entrevistadas oficialmente, ¿no?, por ese comité de investigación,
donde las amenazaban sutilmente. Le decían, usted sigue siendo, contamos con su lealtad, si no, usted sigue estando en el grupo del World Trump, del mundo de los trumpianos y ese tipo de cosas. Óigame, tremendo, impactante. Entonces uno ve cómo las delincuencias, los actos delincuenciales, mire cómo se entremezclan. Aquí la Procuraduría General acusaba a Jan Alain, a los abogados de Jan Alain, de estar intimidando testigos. Eso mismo ha estado pasando allá. Y están tirados al medio. Entonces fue realmente asombroso lo que sucedió ahí. Quizás comentemos en algún momento un poquito más. Pero para que ustedes vean que donde quiera hay, y la democracia no es algo que uno tiene que tomar como que eso llegó y se quedó y que eso no se va a perder. Mira cómo se perdió en Venezuela, mira cómo se ha perdido en Nicaragua, cómo se sigue perdiendo en otros sitios. En Estados Unidos estuvo así, a un tris de irse por la borda, por el sumidero, el Estado de Derecho y la democracia en los Estados Unidos. Si 2 o 3 personas no se le plantan a esas locuras megalomaníacas de Trump y de su grupo delincuencial para obstaculizar el traspaso ordenado y pacífico de mando, hoy otra historia estuviera cantándose en los Estados Unidos, posiblemente hasta una guerra civil estuviera. Por eso, aquí tenemos que aplaudirnos nosotros, congratularnos de que mal o bien, o mal o muy bien, porque aquí no ha habido ningún conflicto así trascendental después de aquel que se dio en el año 94, que obligó a una modificación constitucional. Aquí ha habido actos, intentos como los de Danilo Medina, de prolongarse, de quedarse en el poder, que queríamos volver a modificar la Constitución, que nos militarizó el Congreso, y fuimos y los enfrentamos. Y el presidente Abinader y el presidente Fernández fueron y le hicieron marchas de oposición y le tiramos a la gente a la calle y le hicimos la vida imposible ahí en el Congreso. Y yo soy testigo, pues yo era de los que iba. Íbamos, aquí no hubo, aquí el medio país, 80% de la población estaba en contra de eso. Porque sabíamos a qué nos ateníamos y cuáles eran los riesgos. Ustedes ven, y ahí en Estados Unidos, el ejemplo democrático, el 6 de enero del 2021, estuvo así, de perderse la institucionalidad democrática y esa historia por un delincuente en la presidencia haciendo desmanes. Toda una estrategia la hemos analizado en otras ocasiones. Por eso, aquí nosotros tenemos que apelar al consenso, apelar al respeto a las leyes, al debido proceso, para que sigamos como hemos sido. Para que sigamos como hemos sido. Que hay muchas experiencias, por eso no se puede tomar como porque eso llegó del cielo, que la democracia es algo, no, eso es algo que hay que construirlo día a día, que fortalecerlo. Que actitudes antidemocráticas tienen que ser enfrentadas por toda la población, en todo sentido. ¿Coerción a la libertad de expresión? No. Que hay libertinaje en la expresión y de difusión del pensamiento, con las cosas en las redes, correcto, se enfrente. Hay mecanismos, y si hay que fortalecer los mecanismos, fortalezcámoslos. Pero los fundamentos de la democracia, del Estado de Derecho, no, nunca. Entonces tenemos que tratar siempre de protegerlos, porque protegiéndolos a ellos nos protegemos todos. Bien, ahí en el listín diario, en la primera plana, dice República Dominicana entre los países, ahora que hablo de eso, de libertad de expresión, que respetaron la libertad de prensa, porque hay países, en México te matan a los periodistas y los tiran en el piso ahí a cada rato, y en muchísimos otros sitios. Aquí no se conocen actitudes, hay de quejas, hemos oído en los medios de ejecutivos que a veces no se sienten conformes con las críticas y piensan que llamando a un director de medio, porque un periodista publicó, ese es el mensaje, lo he dicho en otras ocasiones, a los gobiernos se les ayuda más haciéndole críticas constructivas que permiten tomar la decisión a tiempo.
para corregir lo que esté mal, no escondiendo la basura por debajo de la alfombra, ocultando la realidad, de que no hay apagones. Oía yo unos amigos míos, en un canal vecino donde yo estuve antes, los otros días almorzando, y así estaba pues, mirando a ver qué había, cambio de CNN, y los oigo ahí diciendo que no hay apagones. Digo, compadre, pero ¿cómo usted puede decir que no hay apagones? Si está diciendo a la propia autoridad que hay apagones, Edesur emite una comunicación, la Catalina estaban fuera, entraron el fin de semana. O sea, usted pierde la credibilidad, o sea, todo eso, usted no puede ocultar las realidades, usted las enfrenta, porque lo que está a la vista no necesita espejuelos. Pero si lo que vamos a hacer es acallarlo para que no salga en los medios, entonces usted no se hace ningún favor. El danilismo destinaba 7.000 millones de pesos al año, millones. 7.000, entre 5 y 7.000 millones de pesos, comprando bocinas, y las tenía todas, era un paquete, todos los medios, billeteados, todo el mundo recibía para aquí, por allí, para acá, para acá, y 2 o 3 independientes, y los que hacíamos oposición, los enfrentamos. No por mucho madrugar amanece más temprano, ellos pueden ser 700.000, pero es una sola voz, parcializada. Por eso le decían bocina, porque no son críticos, no le ayudan, no se ayuda a un gobierno de esa manera. Entonces, la República Dominicana, entre los países que respetaron la libertad de prensa, entonces sí, bueno, importante, y valorar esa decisión del presidente de crear esa comisión para que esas dos leyes que generaron mucha repulsa en la población, la de ciberdelito que sometió el propio presidente, sometió Palacio, y la de la senadora esa que se aprobó ahí en el Senado, de la intimidad y cosas que echan hasta 4 y 5 años de cárcel. Digo, pero iremos a hacer lo mismo que Ortega en Nicaragua, el que hable mal de un funcionario, como decía un abogado especialista, una ley tiránicas. Oigan las palabras donde estamos llegando. Entonces, por eso recalco, miren Estados Unidos lo que pasó el 6 de enero. Eso puede pasar a cualquiera, por supuesto. Entonces nosotros tenemos que cuidar esto como dicen, como la niña de los ojos. La democracia, esa democracia nuestra. Bien. Y la democracia también se sustenta en ese respeto a los debidos procesos. Pues también hay situaciones en donde tú dejas que las cosas se descontrolen y entonces la autoridad tiene que salir a imponerse, es indiscutible. Pero tú ves, por ejemplo, en estos días con la lucha contra la delincuencia, el gobierno, es más de lo mismo que hizo Danilo, tirar guardia, patrullas mixtas, un campamento ahí en el Mirador, nada de eso, unos retenes en los barrios. Eso no da nada. Los tigres, yo lo estoy harto de decirlo aquí, los tigres saben más que la misma autoridad o tanto como la autoridad. Y a veces ellos hasta colaboran y en esos barrios ellos saben quiénes son y es porque dan peaje. Entonces decíamos, y lo han dicho muchos especialistas, que esa no era la solución, pero que el gobierno algo tenía que hacer, pero que cuando los guardias se van, pero yo llegué el domingo, llegaba del interior, y paso por el barrio, veo un barrio y los guardias tirados. Digo, oh, aquí, está por aquí. Pero ya el otro día se fueron y los tigres vuelven y salen, como decía el padre Montano, Wilfredo Montaño, de ahí de San Carlos. No, los tigres se guardan mientras ven los guardias en la calle, porque ellos lo van a enfrentar, serán ellos estúpidos. Pero que hay que añadirle la inteligencia, el seguimiento, la prevención y también trabajar con las comunidades. Entonces todo un paquete y no es necesariamente con la represión. Esa es la última instancia, el último recurso, the last resort. Usted no apela a eso de un tiro. Entonces, Estados Unidos eleva a nivel 2 la alerta de viaje a la República Dominicana por criminalidad y COVID. Nosotros es verdad que tenemos COVID, pero tampoco es para que nos pongan eso, pero que tampoco las autoridades dan la cara con esto del COVID.
Dice en los Estados Unidos, alertaba el Departamento de Estado a sus ciudadanos a tener mayor precaución en la República Dominicana debido a la delincuencia. Usted no podía ocultar ese hecho. Por ejemplo, el caso del ministro de Medio Ambiente, eso se pudiera, en otros países, eso, claro, genera una cosa, pero aquí se sabe que eso tú no lo puedes atribuir a la delincuencia. Eso fue un problema entre ellos. Como puede pasar que un esposo, una esposa, unos familiares por una herencia o cualquier cosa, una riña entre individuos, eso es violencia, más no delincuencia. Pero dice que por la alta criminalidad, los asaltos y agresiones sexuales, así como el incremento de los casos de COVID, que tengan mayor precaución, que eviten usar cosas que llamen la atención, que tengan cuidado en su entorno. Eso nos aplica a todos nosotros, a propósito, que no se resistan físicamente cuando te vayan a robar. Tenga, amigo, espérese que se le quedó el reloj. A ningún intento de robo y no mostrar signos de riqueza, cadenas, relojes caros, joyas, o una pistola. El que anda con una pistola anda con 70,000 pesos, hay 80, 100, qué sé yo cuánto. Porque en lo que usted la ve, esto nada más en películas, que sacan la pistola, soban y empiezan a tirar y matan y nunca le dan un tiro. Eso es embute. Eso es montaje. Como decía un asistente mío, a la hora de la verdad, la sorpresa es del que la da. Usted puede tener una ametralladora, Rambo, lleno de balas y tiro, y con una ametralladora grandísima. Y si de allá te apuntaron, como dijo uno ahí, un ministro de esos pintorescos, creo que fue en el gobierno de Hipólito, que le dijo, hacia un rebú, un sitio, una cosa, y dijo, entréguense, entréguese ahí, manos arriba, camán ahí, como decíamos cuando muchachitos jugamos camán. No haces nada con eso. Entonces lo que hace es llamar la atención a los ladrones. Mira lo que están haciendo, los ladrones se le tiran a los watchman, a los seguridad, a los celadores, y le arrancan la escopeta para ellos se desmane. Y entonces a eso la autoridad tiene que darle por la cabeza, y duro y como es. Duro y como es, pero a esos. Entonces, vean ustedes, es el Departamento de Estado, nos caracteriza, pone a su población, a sus ciudadanos en alerta. Sin embargo, no, en ese documento da unos, de nuevo, como yo estoy diciendo, la inteligencia, la prevención, el incorporar la ciudadanía, el darle a opciones a los niños, canchas deportivas y eso, que el Ministerio de Deportes se incorpore, que Cultura le lleve música a los barrios, que le enseñen a tocar a los muchachitos, qué sé yo, que los entretengan, que los ocupen. Entonces, en este documento del Departamento de Estado, miren qué importante, y que también va por ahí, dicen, las áreas turísticas están mejor vigiladas que las zonas urbanas de Santo Domingo. Ya de por sí eso nos dice que lo que nosotros tenemos es que desplegar una mayor vigilancia en las zonas urbanas, más dinámica, apoyarnos de las cámaras, el 911 que tenemos, que ellos lo alaban. Y dicen, el desarrollo de un cuerpo de policía turística profesional. Ahí es donde debemos llegar, que la policía de nosotros tenga esa capacidad logística y profesional para, cuando ellos quieren coger preso a alguien, lo cogen. Entonces, esas son las consecuencias de no aplicar las medidas y darle seguimiento, pero las medidas efectivas y eficaces. No, pero no acabamos de aprobar el Código Penal. Tuve que se habla mucho y en eso. Yo fuera, vamos a suponer, yo fuera el que es responsable ahora mismo de gabinete del presidente, y yo fuera y lo llamara a todos, los convocara, vamos a sacar ese Código Penal. Presidente, esos 3 temas son los que obstaculizan para después. Para después. Vámonos con lo fundamental, que los delincuentes tengan penas correspondientes, sanciones drásticas, disuasivas, y el que se cruzó en rojo, pues que pague las consecuencias.
Pero no, vuelta para aquí, vuelta para acá, vuelta para allí, vuelta para acá, mareo va, mareo viene, y ahí tenemos el código. Ya nadie habla, ahora se habla de la ley de extinción de dominio, que yo comentaba ayer. Los conejos diciéndole orejones a los burros. Que si hay retroactividad, que si se va a buscar para capturar el dinero, porque es muy bonito, es más, a veces es más, porque el dinero de quién. Ah, que los ladrones que se robaron, pero aquí todo el que ha robado es ladrón, por supuesto, pero no todo el que ha pasado por el Estado es ladrón. Entonces, de nuevo, como decía, el Estado de Derecho, si la Constitución no habla de irretroactividad, habla de irretroactividad de las leyes, ¿qué es lo que usted quiere inventar el agua tibia? Hay muchísimos mecanismos para perseguir el que se robó. Búsquenle todos los expedientes. Ahí no andan tanto bulto. 22.500 millones que se pagaron irregular en la transición del 20, el Ministerio de Hacienda. 11.500 millones que se pagaron violando la ley de compras y contrataciones en asfalto caliente en el Ministerio de Obras Públicas. Sobornos demostrados en el expediente de los pulpos en muchísimas instituciones del Estado, con los cheques ahí, con los que rubricados por detrás, con los mensajes para dárselo a fulana o a fulano. Entonces, queremos coger los temas también para hacer mucha política. Y ahí se armó entre el Congreso, tú me dices, yo te digo, un conejo diciéndole al burro orejón. Y los dos compiten con el elefante Dumbo. Entonces, bien, porque aquí las cosas también se tergiversan. Yo apoyo la ley de extensión de dominio, que se apruebe una ley que después no la lleven al Tribunal Constitucional y te la tiren por el suelo. Porque entonces eso es como preparar un expediente mal para que se caiga, que esa es una estrategia también que se usa cuando el tipo es 40 años que le tocan, y agarran, y el mismo fiscal agarra y prepara el expediente con unas cosas, unas pruebas que son obtenidas de manera, por ejemplo, un ejemplo, ilegal, para que se caiga cuando lo conozca en un tribunal, obviamente billeteado. Ese tipo de cosas. Entonces, van a aprobar una ley que entonces no están aprobando nada. O sea, ahora nosotros estamos descubriendo cómo es que se aprueban las leyes. Aquí sabemos todo. Y ahora si la discusión es, aparte de lo de la irretroactividad, que si tú no quieres que yo persiga lo tuyo, que si son los míos, que si esto aquí, que si esto acá, está el tema de que si le es una ley orgánica o una ley ordinaria. Si es ordinaria, se aprueba con la mitad más uno de los que estén presentes del quórum. Si es orgánica, entonces se necesita 2/3 partes. Entonces ya, otra discusión por ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que se pongan de acuerdo y los partidos. La Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández dijo que apoyaba que se discutiera eso y se aprobara. Pero tiene que aprobarse una ley que es como es. Porque entonces no se está aprobando nada. Lo que se está haciendo es un armaraco. Miren, les señalaba ahorita lo de la omerta, el código ese de las mafias y de las intenciones allá de intimidar testigos. En los Estados Unidos se usa el programa de protección de testigos, se le cambian el nombre, lo mandan a vivir en otro sitio y le cambian la personalidad. Te hacen un lío ahí para que no te maten porque allá no juegan con eso, te liquidan. La delincuencia, los delincuentes, el crimen organizado. Y decía que aquí, en estos días, con el caso Medusa de Jean Alain, salió a relucir que estaban intimidando a los testigos y la Procuraduría ante los jueces sometió eso. Y también salió en estos días que la Cámara de Cuentas, que auditoría de la Cámara de Cuentas no encontró soborno sobre evaluación. Decían los abogados. Y yo decía, pero bueno, una auditoría no puede encontrar sobrevaluación de Cámara de Cuentas porque eso es lo que es. No era eso lo que estaban buscando, si había sobornos, por ejemplo. Pero bien, ahora hay una información de la Cámara de Cuentas sobre el caso Jean Alain y la Medusa. Dice que confirma manejo irregular de miles de millones de pesos en la gestión, en el plan de humanización del sistema penitenciario. Ese es que tiene que ver con la construcción de las cárceles.
Pero además de eso, lo que se estaba buscando con el asunto de las cárceles era lo de la sobrevaluación y la más conspicua, la más resaltante es la que tiene que ver con La Victoria, la cárcel de Las Parras, que se llama, siempre porque está involucrada la empresa familiar del licenciado Macarrulla, que es el administrativo de la presidencia, ¿verdad? O el ministro de la presidencia. ¿Cómo es la cosa? Paliza es el de administrativo y Macarrulla el de la presidencia. Pues bien, es por eso que se ha sonado tanto. Yo decía, bueno, pero al final del día a mí no me van a marear con eso porque el expediente Medusa tiene muchísimas otras vertientes que para mí son más importantes que la sobrevaluación de las cárceles. Y no es solamente Las Parras, está la de San Cristóbal, está la de San Luis, está la de San Pedro Corto en San Juan. Todas paradas en aquel lío que se armó con Roberto Santana y todo. Entonces dice ese documento de la Procuraduría de ese análisis del 2016 al 20, la gestión de Jean Alain, que se encontraron irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos, los cuartos que se cogieron de Odebrecht del pago de la sanción. Dice aquí, le leo, el pago por más de 600 millones de pesos sin certificación de registro de contrato. ¿Usted está oyendo? 600 millones sin certificación de contrato, sea así, porque ese es de nosotros. Adjudicación de un contrato de 103 millones a una empleada del Ministerio de la Presidencia. ¿Cómo gana una persona que trabaja en la presidencia un contrato en una institución del Estado? Eso está prohibido. No dice el rango de la empleada. No dice el rango. Pero ¿cómo es que un contrato, 103 millones, no es chele, no es paje coco, son 103 millones, y el otro es 600 millones sin certificación, un contrato de 500 millones a un consorcio sin registro de suplidor del Estado? Mire, para yo conseguir un anuncito, tengo que presentar todas esas cosas del Estado, o una asesoría, o lo que fuera. Tú tienes que tener eso. No hay manera de que te puedan pagar un chele, pero ni siquiera adjudicar el contrato. Es más, les voy a hacer una historia. Cuando yo estaba en la refinería dominicana de petróleos, me pide el presidente Fernández que si podíamos financiar lo que se llamaba el Plan Nacional de Asfaltado, porque Petrocaribe ofrecía a Venezuela y le había vendido su alma a China, todo el petróleo, le dieron 20 mil millones de dólares y todo lo que salía, no ofrecía un buquecito de 70 mil barriles y no venía nada y era un lío. Y un día me dice el presidente Fernández que si yo no puedo resolver eso del asfalto, le digo, bueno, nosotros no traemos ese material, en ese entonces no se importaba, la refinería no bregaba con eso. Digo, nosotros no manejamos ese producto, pero tenemos músculo para hacerlo. ¿Qué usted quiere? Ah, sí, porque me están pidiendo. Digo, no se preocupe, ahora resolvemos eso. Me encargué. Pues nosotros hacíamos las licitaciones y le logré más de 15, 20 millones de dólares de ahorro al Estado. Licitábamos, comprábamos el material a nombre de refinería y se lo vendíamos con un 10% de beneficio a Obras Públicas y a OISOE. Lo que ellos necesitaban para el asfalto, se llamó Plan Nacional de Asfaltado, se asfaltó todo el país, eso fue para el 12. Resulta que a la hora de cobrar, refinería no le vende al Estado, aún siendo del Estado, pero es una empresa privada, porque eso se adquirió, pertenecía a Shell y al Estado. Luego Shell vendió, lo adquirió PDVSA, ahí estamos ahí de socios. Bueno, el hecho es que una empresa, una razón social, y para poder cobrarle y que me acreditaran la deuda que me tenía OISOE y Obras Públicas, tuvimos que convertir a refinería en suplidor del Estado. En compras y contrataciones estaba el señor, estaba Eric Hassin,
era el director de compras y contratación. Tuve yo que llamar a Eri, resuélveme eso, porque ahora tenemos que poner esa deuda para ponerla en crédito público, que nos paguen esto, pero no podíamos cobrar porque si no somos suplidor del Estado, ¿cómo le estamos vendiendo al Estado? Tuvimos que crear los que nos dieran un número de suplidor del Estado. Y oiga usted aquí, 400 millones, 500 millones a un consorcio sin registro de suplidor del Estado. ¿Se da usted cuenta? Entonces yo le decía a ustedes, no, es que eso es lo de menos. Lo de la sobrevaloración, eso es, como decían antes, que eso es de simple policía. Eso con la multa antes eran de que 5.75, tú le das una pedrada y pagas una multa. Eso es de simple policía, eso es lo de menos. Para tú saber si hay una sobrevaluación, tú vas y mueres cuánto fue el terreno que movieron, cuánto fue los tubos que pusieron, cuál es el grosor, cuáles son el asfalto, cuánto fue el grosor de que le echaron al parqueo. Eso es simple. Lo más grande de esa Medusa, Operación Medusa, que involucran a Jean Alain y compartes, que está allá el Cano que se fue, que era el chief staff, preso allá en España o suelto, sabrá Dios qué cosa, es que pusieron el Ministerio de Justicia de la República Dominicana en manos del crimen organizado, que entraban en las computadoras y cambiaban los expedientes, que dejaron las computadoras hackeadas, que cualquier secretaria que tipeaba una X allá en un sitio donde ellos tenían un centro de control, veían lo que se estaba haciendo. Ahora la administración de doña Miriam, esos delincuentes, obviamente, y míralo ahí con intimidación de testigo, igualito que lo de los trompianos allá. Entonces, vean ustedes cómo van saliendo cosas. Por eso cuando yo oigo a las bocinas queriendo desviar la atención de una cosa a otra, y digo, y de nuevo, y todo eso se dio por esa connivencia de la sociedad y de la prensa, y empresarios que se fueron para China, y lo primero que salieron a aplaudir cuando él dijo que volvía a reelegirse, sabiéndose cómo fue que se reeligió, comprando legisladores, sobornando legisladores. Y para la segunda tuvo que militarizar el Congreso, y ahí salió uno que estaba en el CONE entonces aplaudiendo una decisión. Oye tú, el primero que apoyó la reelección, ahí está, en el ostracismo ese. Él es un lobista representante de un grupo famoso, empresarial local, una familia. Pero para que ustedes vean que todo ese desmán, muchos empresarios que se beneficiaban de esa situación. Pero míralo aquí, 500 millones a un consorcio, sí que no es suplidor del Estado. Ahí le sacaban lo de ellos. Adjudicación de un contrato de 103 millones a una empleada del Ministerio de la Presidencia. 600 millones de pagos sin certificación de contrato. O sea, una locura. ¿Por qué? Porque se querían por encima del bien y del mal. No había check and balance. No había régimen de consecuencias. No había quien responderle. Ni los congresistas servían porque eran unos sellos gomígrafos, ni la sociedad misma que se plegaba. Era todo primera plana en los periódicos, los brinquitos sorpresa, Joao mandando notas de prensa. Cuando los medios querían en esas visitas sorpresa que fueran y preguntar, no lo dejaban entrar, pero siempre primera plana, el presidente ahí, y que unos chivos en qué sé yo qué sitio, unos caimitos en tal sitio, embuste, todo bulto. Ni eran visitas, ni eran sorpresas, ni era nada, todo eso era planificado, relaciones públicas, promoción, y todo un desastre. Se daba ese dinero, se le compraba a ellos mismos, así como ustedes vieron lo que está aquí. ¿Y dónde está Paliza, tanto bulto que hacen? ¿Dónde está el expediente que se le pidieron los datos, la visita sorpresa? Ley de extensión de dominio, un rebú entre tú, el conejo diciéndole al burro orejón. ¿Dónde están los datos de la visita sorpresa? Mándesela para la Procuraduría. Ustedes ven que aquí hay muchos doctores merengue, como yo les decía ayer. El doctor merengue, que le expliqué quién era, ¿verdad? Un irónico que siempre quieren aparentar más papita que el Papa y no son nada. A la hora de la verdad, claro, los hay, y hay quienes son legítimamente y siempre, pero para que ustedes vean que también hay aquí mucho de pose y aspaviento. Una pausa, esto es Economía y Mercado, venimos en breve.